Va a ser identificación de algunas especies marinas que están siendo comercializadas en los mercados centroamericanos. Ya dije Asia, dentro o desde, ¿verdad? de la región. Entonces iniciemos primero con la clasificación de los tiburones, ¿verdad? Y probablemente aquí voy a entrar en algunos temas técnicos, algunos temas bastante generales. Entiendo que hay biólogos dentro de la audiencia. Probablemente los biólogos ya tengan esta información, pero vamos a hacer un repaso rápido de los grupos de tiburones o cómo se podrían agrupar y clasificar los tiburones en base a algunas características que podrían ser de utilidad para que ustedes puedan llegar al menos a identificar el orden o el grupo taxonómico de cada uno de estos tipos de tiburones. Entonces, lo que ven aquí en pantalla es el árbol taxonómico de los principales grupos de los órdenes de tiburones. Y quiero comenzar en el extremo izquierdo y van a ver que hay una gran diferencia entre el grupo de arriba con el grupo de abajo, casualmente por la presencia o ausencia de la aleta anal. Ya vamos a ver la anatomía de los tiburones después, pero para que tengan presente que hay dos grandes grupos en los tiburones, ¿verdad? Los que tienen aleta anal y los que no tienen aleta anal. Comencemos con el grupo superior, que son los que no tienen aleta anal, ¿verdad? Y eso los podríamos dividir en dos grandes categorías. Es decir, los que no tienen la aleta anal pueden tener la boca en posición ventral, es decir, por debajo del cuerpo, o la boca en el extremo terminal, es decir, en la punta del hocico. Esa sería una forma también de poder discriminar grupos de tiburones. Normalmente los que no tienen aleta anal y que tienen la boca en posición terminal también tienen el cuerpo aplanado, y este son un grupo muy específico de tiburones, ¿verdad? Que nos lleva al orden Squatiniformes, que es el que ven en la parte superior, y ahí ven un ejemplar. Hay varios de diferentes formas, diferentes colores, pero pueden ver la forma típica, digamos, de los organismos de este grupo. Luego, aquellos tiburones que no tienen aleta anal, pero tienen la boca en posición ventral, podrían tener dos grandes divisiones. Los que tienen el hocico largo y aserrado, que sería el orden de los pristioporiformes, como el tiburón sierra, por ejemplo, o el pez sierra, como le llaman en algunos lugares, que es un grupo muy característico por la forma del hocico y el hocico aserrado, que no se pierde, ¿verdad? Es muy difícil no distinguir un pez sierra del resto de los tiburones. Y luego tenemos aquellos que tienen el hocico corto y no aserrado, ¿verdad? Que serían los escualiformes. Fíjense que aquí hay una distinción importante porque este grupo de organismos podría ser similar a los lamniformes o a los carcariniformes que tenemos más abajo. Sin embargo, la ausencia de la aleta anal viene a ser determinante para poder ubicar a los organismos dentro de este orden. De manera que si tienen algún animal, digamos, que no tiene aleta anal, inmediatamente sabemos que se trata de este grupo, si tiene la forma típica, digamos, o parecida a la forma tradicionalmente conocida de un tiburón. Luego vámonos a los grupos inferiores. Y como dije, aquí estoy corriendo por elementos muy generales, tal vez para algunos van a ser repetitivos, ¿verdad? Para otros van a ser información nueva. Y quise incluir toda esta información porque entiendo que hay personas que no son necesariamente biólogos, pero que trabajan en aduanas, que trabajan en los puertos, que trabajan en aeropuertos, que están en las terminales por donde se da casualmente el comercio y necesitan conocer de esta información para poder tener alguna ayuda en la identificación de las distintas especies. Entonces, aquellos organismos que sí tienen aleta anal, es decir, tiburones que sí presentan una aleta anal, pueden dividirse en dos grandes grupos, y la siguiente característica determinante va a ser la cantidad de hendiduras branquiales. Hendiduras branquiales llamamos a estos orificios que tienen a los lados de la cabeza, ¿verdad? Por donde sale el agua que ellos
inhalan o entra por la boca, ¿verdad? Y termina saliendo por las hendiduras branquiales después de pasar por las branquias. Entonces tenemos un grupo de organismos que tiene de 6 a 7 hendiduras branquiales y tenemos otro grupo de organismos que tiene 5 hendiduras branquiales, ¿verdad? Entonces, en el grupo de 6 a 7 hendiduras branquiales hay otra característica adicional que es una sola aleta dorsal, no hay una segunda aleta dorsal como el resto de los organismos. Y eso nos llevaría al orden de los exanquiformes, ¿verdad? Que casualmente se refiere a las 6 hendiduras branquiales, que es un grupo bastante raro, ¿verdad? Y digamos con una cantidad de especies bien reducidas, pero es importante saber que existe ese grupo con 6 o 7 hendiduras branquiales. Dentro del grupo de organismos de tiburones que tienen 5 hendiduras branquiales, tenemos una subdivisión que es bien sencilla, ¿verdad? Aquellos que tienen una espina en la aleta dorsal que nos lleva al grupo de las quimeras, ¿verdad? Que son los heterodontiformes, como el que ven en la parte inferior del grupo. Y luego los más numerosos, y este grupo de las quimeras es bastante reducido también en número de especies, pero también es importante entender que existe este grupo de tiburones para poder tenerlo presente, ¿verdad? Luego tenemos aquellos que tienen aleta anal, que tienen 5 hendiduras branquiales, que presentan 2 aletas dorsales, que no tienen espina en la aleta dorsal y que pueden tener la boca llegando hasta detrás del ojo o la boca adelante del ojo, ¿verdad? Aquí viene otra característica importante, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, que tiene que ver con la posición en la que se encuentra el ojo o incluso la posición en la que comienza la aleta dorsal de la aleta pectoral o la segunda aleta dorsal de la aleta anal o las aletas pélvicas de la aleta dorsal, y hay unas relaciones que es importante conocer para poder identificar la especie, obviamente cuando tenemos el cuerpo entero del organismo, ¿verdad? Entonces, dentro del grupo que tienen la boca por delante de los ojos, estamos hablando de un solo orden que sería el Orectolobiformes, que se refiere casualmente al tiburón ballena, como pueden ver en la diapositiva. Y luego tenemos los dos órdenes más numerosos y con los que probablemente van a lidiar en mayor cantidad de ocasiones, que son aquellos de tiburones que tienen aleta anal, que tienen 5 hendiduras branquiales, tienen 2 aletas dorsales, no tienen espina en la aleta dorsal, tienen la boca llegando hasta detrás del ojo, y hay unos que tienen el párpado nictitante y otros que no. ¿Qué cosa es un párpado nictitante? El párpado que se puede cerrar, ¿verdad? Hay algunos tiburones que tienen el ojo expuesto y que no tienen ese párpado que se cierra, ¿verdad? Como en el caso, seguramente han visto más de algún video de un tiburón blanco y pueden ver cuando muerde que el ojo levanta un párpado de color blanco o blanquecino que cierra y protege el ojo cuando el tiburón está mordiendo. Pero hay un grupo que no tiene este párpado nictitante, que es el grupo de los lamniformes. Aquí se encuentran, por ejemplo, el género Isurus, el género Lamnus, que son los tiburones maco, por ejemplo, están dentro de este grupo. En el Carcariniformes podemos encontrar una gran cantidad de organismos que la mayoría van a ser de los que vamos a observar el día de hoy, de los que vamos a analizar el día de hoy durante esta presentación. Entonces, dicho esto, pues tenemos de manera muy general, como digo, pueden haber un montón de criterios adicionales. Yo estoy tratando de resumir los elementos más importantes para que ustedes puedan comenzar a discriminar los diferentes grupos y ya por lo menos tener el orden al que pertenece cada uno de estos tiburones identificado y con ello pues hacer más fácil la identificación de las familias. Antes de que pasemos a la siguiente diapositiva, quería mencionar que también hay otro grupo, digamos, que saldría de este, pero lo vamos a ver más adelante, que sería el superorden Batoidea, que es donde están todas las rayas que vamos a ver después, que no es el orden Squatiniformes, que sería un tiburón más bien, sino el Batoidea, que son los que ya tienen forma de plato, ¿verdad? O forma circular o asemejándose a circular, que estarían en ese superorden. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Y aquí pueden ver la anatomía general y los términos que vamos a estar usando durante el taller del día de hoy y el día de mañana, cuando estemos hablando de tiburones. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del hocico? Pues a la parte que está
en el extremo anterior, y estos van a ser términos que voy a estar usando comúnmente, ¿verdad? El extremo anterior se refiere al extremo de la cabeza, del hocico. El extremo posterior se refiere al extremo donde está la aleta caudal, ¿verdad? Entonces, el hocico es el extremo anterior. En el caso de los tiburones sierra, por ejemplo, decíamos que es un hocico alargado, duro y además aserrado. En el caso de los tiburones del orden carcariniforme son un poco más cortos, redondeados, ¿verdad? Pero igual pues, sigue siendo el término con el que conocemos esa parte anterior del cuerpo. Luego hay un pequeño orificio que está en el hocico, ¿verdad? Que está antes del ojo, es decir, en posición anterior al ojo, que sería la narina, ¿verdad? Que es como una especie, llamémosle así, no es necesariamente un orificio nasal, pero tiene una función de receptor, ¿verdad? De alguna manera, entonces ese orificio que está antes del ojo se le conoce como narina. Luego tenemos el ojo, que va a ser una característica muy importante en la definición de la especie de tiburones. Ya vieron, por ejemplo, en la lámina anterior, la posición de la boca, si llega hasta detrás del ojo o si la boca termina antes del ojo. Estamos hablando de dos grupos de tiburones diferentes. Pero también la proporción del ojo en relación al alto del cuerpo va a ser fundamental para poder identificar algunas especies de tiburones. Después del ojo hay un pequeño orificio que se llama espiráculo, ¿verdad? Que tiene también una función receptora y también tiene una función para ecualizar y liberar presión de alguna manera cuando se comprime o se descomprime el organismo al viajar a profundidad. En la parte inferior o en la parte ventral, ¿verdad? del cuerpo tenemos pues la boca en la parte anterior, que puede ser en el extremo o puede ser en posición ventral, es decir, por debajo, y que puede llegar hasta antes del ojo o hasta después del ojo, como vemos en esta imagen. En algunas especies puede haber un surco labial, que es esta pequeña marca que se forma en la comisura, ¿verdad? de la boca, detrás de la boca, en posición posterior a la boca. Luego vendrían las hendiduras branquiales, que como vimos en la mayoría de los organismos que vamos a estar identificando, pues presentarían 5 hendiduras branquiales. Si tiene 6 o 7 hendiduras branquiales, pertenece a otro grupo completamente distinto. Hasta ahí llega lo que conocemos como cabeza, incluyendo las hendiduras branquiales en el caso de los tiburones, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la cabeza del tiburón, nos referimos a esa parte desde las hendiduras branquiales hasta la terminación anterior del hocico. En la parte del tronco, aquí tenemos diferentes partes que van a ser fundamentales, de hecho, algunas de las más importantes para poder identificar tiburones por la forma en la que se comercializan, que son las aletas dorsal y pectoral. La aleta dorsal es la que está en la parte superior del cuerpo, en la parte dorsal, y que presenta 2 aletas en la parte dorsal, ¿verdad? Este grupo de tiburones carcariniformes que estamos hablando, los lamniformes, tienen 2 aletas dorsales, igual que el grupo de los tiburones ballenas, ¿verdad? La aleta dorsal en el grupo de las quimeras presenta esa espina dorsal que hablábamos anteriormente. En la mayoría de los tiburones carcariniformes y lamniformes no existe esa espina dorsal, pero esa sería la posición en la que encontrarían una espina dorsal si estamos hablando del grupo de las quimeras que mencionábamos anteriormente. Luego, en la parte lateral del tiburón, vamos a encontrar las aletas pectorales, ¿verdad? Las aletas pectorales, como van a ver más adelante, tenemos una a cada lado, evidentemente, pero tienen un extremo anterior, que sería la parte más cerca de la cabeza, y un extremo posterior, que sería la parte hacia la dirección de la cola. Luego, en la aleta pectoral y en la aleta dorsal, tenemos el ápice, que va a ser una característica importante, que es casualmente la punta. A esa punta de la aleta pectoral o la aleta dorsal le llamamos ápice. Y fíjense que hay una característica importante en estas 2 aletas, en la aleta dorsal y en la aleta pectoral, que es en la parte posterior, si existe o no un borde libre, ¿verdad? O hay un extremo, una porción de la aleta que no está adherida al tiburón, sino que tiene una pequeña porción que está despegada del resto del tiburón. Y esto también va a ser una característica importante para poder identificar el tiburón, incluso si no tienen el cuerpo entero, pero tienen la aleta, se puede ver hasta dónde llega la porción o la sección de la aleta que estaba naturalmente adherida y cuál era la porción de la aleta que tenía este extremo libre. Luego, en la parte ventral, ¿verdad? Tenemos aletas
pélvicas o aleta pelviana, como ven en la imagen, y la aleta anal, ¿correcto? Entonces tenemos las pélvicas después de las pectorales, antes de las anales. Las anales coinciden con la abertura cloacal, ¿verdad?, que tenemos entre las aletas anales. Y luego tenemos al final del cuerpo la aleta caudal, que una característica típica de este grupo de tiburones, de los elasmobranquios, del grupo de los tiburones dentro de los elasmobranquios, sería que la aleta caudal es heterocerca, es decir, que un lóbulo es más largo que el otro, que sería una característica que lo distingue del resto de peces, que normalmente tienen las aletas, los dos lóbulos de la aleta caudal homocerca, es decir, a la misma distancia o del mismo tamaño. Fíjense que hay un par de características adicionales, como la fosa precaudal, ¿verdad?, que podemos observar en la parte dorsal del tiburón antes de la aleta caudal, y que viene a ser también una característica que podría ayudarnos a determinar la especie de la que estamos hablando. De igual manera, tenemos una quilla que puede existir, no necesariamente se encuentra, que es una especie de pliegue de la piel, pero tiene una consistencia dura, ¿verdad? Se puede sentir de manera sólida a lo largo de esa parte posterior del cuerpo antes de la aleta caudal. Entonces, imagínense esas características que les estoy mencionando ahorita y las partes de la anatomía de un tiburón, con estos 4 diferentes tiburones que pertenecen cada uno a un grupo distinto, y podemos ver en el primer caso, a la izquierda arriba, podemos ver la forma de la cabeza, que es muy característica de un tipo de tiburones que conocemos como martillos, ¿verdad? Pero también noten en el grupo de los tiburones martillos la altura que tiene la aleta dorsal en comparación con, por ejemplo, el tiburón sedoso que tenemos a la izquierda abajo del tiburón martillo, que tiene una aleta dorsal más inclinada, redondeada, convexa, con un extremo posterior libre, mucho mayor que lo que podemos observar en el tiburón martillo. Entonces, lo que quería mostrarle con estas imágenes es cómo comenzamos a notar esas diferencias entre las diferentes especies. De igual manera, siguiendo el ejemplo del tiburón martillo con el tiburón sedoso, podemos ver la altura que tiene la segunda aleta dorsal del tiburón martillo. Es mucho mayor que la altura que tiene la segunda aleta dorsal del tiburón sedoso. El tiburón sedoso, por otro lado, en las aletas pélvicas y la aleta anal tiene una marca negra en las puntas que no tiene el tiburón martillo, solamente por mencionar algunas. Y a pesar de que el tiburón martillo tiene una aleta dorsal bastante más alta que la del tiburón sedoso, el tiburón sedoso tiene en proporción una aleta pectoral mucho más larga que la que tiene el tiburón martillo. Y aquí vamos a entrar en un tema de proporciones. Luego, solamente para comparar estos mismos datos, no voy a meterme en ese detalle ahorita, pero pueden comparar con el tiburón ballena y con el tiburón azotador o el tiburón zorro que vemos en la esquina inferior derecha. Y así pueden ver las diferentes formas que pueden haber, y hay muchas más, de las aletas dorsales, de la aleta pectoral, no solamente en la forma, sino también en qué tan inclinadas están hacia atrás o qué tan perpendiculares están al cuerpo, ¿verdad? Si tienen extremo libre, la altura de la segunda aleta dorsal, el tamaño del ojo en relación a el tamaño del cuerpo, la posición de la boca. Son diferentes elementos que, como digo, no son todos, hay muchísimos más, pero son algunos de los elementos que comienzan a ayudarnos a distinguir entre una especie y la otra.